Estimados, muy buenos días. Anhelo todo esté marchando muy bien. Les habla Pedro Pablo Gutiérrez, fundador de Balin Capital Corp. Hace unos días estuvimos habilitando en Instagram una historia en donde todos ustedes podían dejarnos preguntas acerca de finanzas, contabilidad, administración de empresas, etcétera, etcétera. Principalmente fueron 5 preguntas las que fueron más comunes entre todos ustedes, y este video es precisamente respondiendo a esas 5 preguntas con las que las personas interactuaron más en nuestro perfil de Instagram. Principalmente voy a nombrar las preguntas, y lo que viene pues es mi aporte en respuesta a esos emprendedores, anhelando pues que mis comentarios y lo que veo desde mi experiencia sea de mucho valor para ustedes. En primer lugar, es una pregunta que se enfoca muchísimo en lo básico de la contabilidad, que es qué es un balance general, qué es el activo, qué es el pasivo, qué es el patrimonio. Bueno, principalmente es simplemente mirar que el activo es todo lo que tengo, el pasivo es todo lo que debo y el patrimonio es lo que me queda después de tomar todo lo que tengo, pagar todo lo que debo. Es la forma más práctica y más sencilla de verlo. Un ejemplo de lo que puede ser un activo es mis inversiones, el dinero que tengo disponible en mi flujo de caja, es decir, caja general, efectivo y bancos, lo que tengo en cuentas de ahorros, por ejemplo, el dinero que tengo en equipo de oficina, en el edificio, el dinero que tengo invertido en intangibles, en inventarios, si mi empresa se ocupa de comercializar productos. Esos son ejemplos de activos. Un ejemplo de pasivo, todas aquellas obligaciones que tengo con terceros que pueden ser proveedores, pueden ser bancos, pueden ser otras cuentas por pagar a socios, o proveedores de servicios en específico, como una consultoría, un servicio público, etcétera, etcétera. Esos son ejemplos de pasivos. Y patrimonio, pues principalmente se compone, como decía, del capital que queda de tomar todos los activos y restarle los pasivos, y también se compone de todas las utilidades que año a año se van consolidando como si fuesen patrimonio de la compañía, es decir, una utilidad de ejercicios anteriores. Esa es parte de lo que respondo a la primera pregunta. Una segunda pregunta la hacen en referente a la relación entre beneficio y riesgo al momento de invertir, y quiero responderla desde mi experiencia principalmente en el trading, ¿sí? La relación entre el beneficio y el riesgo a invertir para mí es algo que se responde con información. Para mí es algo que se responde documentándome sobre el activo en el que quiero invertir. Pongámoslo en un ejemplo, sobre la empresa en la que quiero invertir, o el proyecto o el plan de negocio en el que quiero enfocar toda mi energía, en el que quiero enfocar todos mis recursos, en el que quiero enfocar todo mi qué hacer, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de chequear esa relación beneficio-riesgo? Bueno, desde mi experiencia, lo más sano siempre va a ser validar primero en un mercado cuál puede ser la posible respuesta. Claro, todo esto va a ser especulación, pero cuál puede ser la posible respuesta de ese nicho de mercado objetivo en ese beneficio que yo voy a recibir, y posterior, así como analizo los beneficios, comienzo a analizar los riesgos. Muy seguramente, al entrar muy profundo en ese ejercicio, se va a encontrar que los beneficios van a llegar a un punto en el que son muy superiores a los riesgos. Cuando esta relación beneficio-riesgo sea representativa en una escala de 1 a 2, para mí es algo en lo que realmente vale la pena invertir. Es decir, lo pongo en un ejemplo muy básico. Si yo comienzo a validar una idea de negocio como un estudio de fotografía, empiezo a chequear que los posibles riesgos pueden ser una competencia, un mercado ya existente, o la saturación en este momento de una oferta. Esos pueden ser posibles riesgos. Sin embargo, cuando comienzo a chequear los beneficios, encuentro que lo que yo hago puede generar un valor muchísimo más grande de lo que el mercado actualmente está ofreciendo. En ese momento, el diferencial comienza a hacer este movimiento, y los beneficios van a ser mucho más amplios que los riesgos. Cuando esto sucede, realmente vale la pena dar el paso, y realmente aquí es muy meritorio seguir una intuición. Y esa intuición es la que en ocasiones como empresario nos permite realmente obtener un beneficio y generar una diferencia. Una tercera pregunta la enfocamos muy puntualmente en el tiempo prudente para obtener un retorno de una inversión. Y aquí puntualmente va a depender muchísimo del perfil de riesgo que tenga cada uno de los inversionistas, cada una de las personas que pues estén analizando en qué inversión poner su dinero. ¿Por qué? Porque para mí existen 3 perfiles de riesgo en inversiones. Alguien que tiene un perfil de riesgo muy bajo, alguien que tiene un perfil de riesgo muy moderado, y alguien que es un poco más agresivo en una inversión. Una persona que tiene un perfil de bajo riesgo va a querer el retorno de inversión lo más pronto posible y lo más estable posible, sin exponer muchísimo su capital.
Una persona de un riesgo moderado va a ser alguien que se va a ocupar principalmente ¿de qué? De exponerse un poquito al riesgo, pero no desbordadamente, ¿sí? Y una persona que sea un poco más arriesgada se va a ocupar de meter todo su capital, de poner todo su dinero en una inversión que sí le entregue un rendimiento más alto, pero que pues el riesgo de perder ese dinero o de no obtener el retorno de inversión que espera sea bastante alto. Entonces, para responder a esta pregunta del tiempo prudente del retorno de una inversión, voy a pedir pues que validen primero a quienes hicieron la pregunta cuál es su perfil de riesgo, y para eso dentro de la página de Balin Capital Corp en el área de finanzas personales hay un test para chequear ese nivel de riesgo o esa personalidad de inversión principalmente. Una cuarta pregunta, la relación entre liquidez y necesidad. La respondo con las últimas dos, también tomando cosas de las últimas dos, y la relación puntual entre liquidez y necesidad es que normalmente cuando los emprendimientos comienzan, el enfoque es hacia obtener un ingreso, tener una utilidad, y en ocasiones está bien analizar el estado de resultados, que es lo que se forma de los ingresos, gastos, costos, eso está bien. Y el error, quizás para responder a esta pregunta de liquidez y necesidad, está cuando se separan ese estado de resultados y lo que relacionaba en la primera pregunta, un balance general, activo, pasivo y patrimonio. Para mí son dos cosas que se deben complementar, y para responder a la pregunta de liquidez y necesidad, lo más sano es siempre estar validando un ejercicio de flujo de efectivo. Es muy sencillo, simplemente es tomar todo el dinero que ingresa, de cuáles fuentes está ingresando a la compañía, tomar el dinero que sale, hacia dónde se está dirigiendo, y al final hay un flujo de caja operativo. Después de ese flujo de caja operativo, lo que se hace es tomar obligaciones financieras, tanto lo que se paga como lo que se recibe, y se tiene un flujo de caja libre, por así decirlo, un flujo de caja del negocio. Entonces, cuando esta cifra está siendo positiva, la relación entre liquidez y necesidad se va a marcar por esa misma. ¿Por qué? Porque liquidez es cuando mi empresa tiene la capacidad de tener dinero disponible para invertir en un nuevo proyecto, para invertir en adecuaciones, para invertir en equipo de oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Necesidad es cuando la empresa, esa cifra de la que estoy hablando, el flujo de caja libre, la comienza a mantener en rojo. Entonces empieza la empresa a tener necesidades de capital de trabajo, y es aquí donde toma mucho valor el reconocer con tiempo esas necesidades de capital de trabajo, y tan pronto se reconocen las necesidades de capital de trabajo, buscar las mejores opciones de financiación. Paro ahí, y entonces ahora una quinta pregunta y última es: ¿cuáles son las mejores fuentes de financiación? Yo destaco tres: un banco, un socio o un tercero. Un banco va a ser alguien que va a chequear tu historial crediticio en centrales de riesgo, te va a asignar un perfil, y con base en ese perfil te va a entregar un capital esperando una tasa de interés X. Un inversionista va a ser una persona que te va a pedir una participación en su empresa a cambio de entregarte el dinero que tiene disponible para poner en tu empresa. Y un tercero va a ser una persona que no va a funcionar ni como banco ni va a funcionar como inversionista, simplemente es una persona natural que tiene disponible un capital y quiere ponerlo en tu proyecto porque ve potencial en ti. A cambio también pues probablemente va a pedir un retorno, ¿sí? un interés. La diferencia entre un tercero y un inversionista es que el inversionista te va a pedir una participación sobre la empresa. El tercero probablemente no, una persona que te entrega un capital por un año para potenciar tu proyecto y ya, no hay ninguna participación en la compañía. Entonces, tomando lo que he respondido en la cuarta pregunta de liquidez versus necesidad, para cuando se presenta la necesidad, ¿cuáles son las mejores fuentes de financiación entre un banco, un inversionista y un tercero X cualquiera? Pues pienso que puntualmente aquí lo que toma mucho valor es enfocar nuevamente toda la atención en el plan de negocios, ¿sí? ¿Cuál fue mi plan de negocios? ¿Para qué arrancó mi empresa? Y si realmente mi planeación financiera fue muy acertada y me permitió identificar esta necesidad de flujo de efectivo o de capital de trabajo mucho tiempo antes. Si no fue así, está pasando algo dentro de la planificación financiera, y la mejor forma de responderlo va a ser yendo directamente pues, a un financiamiento a corto plazo. ¿Por qué? Porque es una necesidad de capital de trabajo puntual que pues de una u otra manera no está siendo atendida por un negocio que sea sostenible por sí mismo, y digamos que eso es resultado de una planeación financiera que tuvo una ausencia de esa programación en específico. Y siento que la mejor forma de cubrir ese hueco en ese capital de trabajo es obtener una fuente de financiación a corto plazo. Y destacaría dos: un tercero o un banco con un crédito que tenga prácticamente que disponible a la mano, un crédito a la mano lo llamaría yo.
Así que, estimados, es un espacio, en ocasiones se va un poquito corto, pero vamos a seguir generando esta dinámica para seguir interactuando con todos ustedes, responder las inquietudes que tengan y vamos a seguir interactuando de esta manera. Un abrazo muy gigante, súper atentos a todas las historias que estamos subiendo en Instagram, lo que estamos creando en la página web, porque vamos a seguir generando este tipo de espacios para atender todas sus inquietudes. Un abrazo.